Pania o Chagas, que son enfermedades de interés clínico, dada la morbimortalidad que producen estos patógenos. Coccidios también de interés clínicos como Cryptosporidium muris o Cryptosporidium parvo, Isospora belli, también tienen interés clínicos. Esporozoarios, dentro de los esporozoarios hay un grupito interesante que forma parte del género Plasmodium, del género Plasmodium, que transmite la malaria. Ahí encontramos varias especies, Plasmodium vivas, ovale, falciparum, malariae, me falta una, vivas, ovale, falciparum, malaria, esas cuatro. Hay otra, pero la más importante son esas cuatro. Ciliados, hay un solo ciliado que tiene interés clínico que se llama Balantidium coli, es un ciliado de interés clínico. Y el grupo de las microsporas, que en términos generales, las microsporas molecularmente son más al grupo de los hongos, pero estructuralmente y por la forma como actúan, pues los tienen un poquito como protozoos. Entonces, por eso vemos algo de este campo. Dentro de los helmintos existen dos grandes subgrupos de helmintos, que son los nematelmintos o gusanos redondos. Mire, les voy a dar una recomendación para que la tengan presente. Yo generalmente espero 10, es que todavía me está llegando gente entrando a la sala, no los voy a aceptar. Yo generalmente trato de asistir a mis clases muy puntuales. Si no lo hago es porque estoy en reunión, porque como ustedes saben, formo parte del comité de programa, formo parte del comité curricular. Ahorita en estos momentos la Secretaría de Salud, estamos en reuniones con la Secretaría de Salud porque quieren crear un centro de investigación en enfermedades infecciosas y de frontera, entonces yo los estoy asesorando en el tema, entonces también a veces voy allá a la Secretaría de Salud, pero siempre trato de estar muy puntual y si no puedo ir, yo le aviso a la monitora sobre el tema. Es más, me gustaría que crearan el grupo y me metan dentro del grupo para cualquier cosa poderles informar directamente, pero en mis clases yo entro y espero 10 minutos mientras me instalo y arranco. Después de que arranque yo le echo seguro a la puerta y no dejo entrar a nadie, y lo mismo pasa aquí en la sala, ¿vale? Para que no se pongan bravitos ni nada por el estilo y lo tengan muy presente. Es que me están entrando gente para entrar a la sala, aquí a la y no los voy a dejar entrar. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de los helmintos encontramos dos grandes grupos, el grupo de los nematelmintos, que son gusanos redondos. Hay varias especies de interés clínico, una que han escuchado ustedes mucho que es Ascaris lumbricoides, es un gusano nemátodo. Otro, Strongyloides, Trichuris, bueno, hay varias especies que tienen interés clínico. Y dentro del grupo de los platelmintos, que no son tan conocidos, que son los gusanos planos, en la cual encontramos dos subgrupos, que son los céstodos y los tremátodos. Dentro de los céstodos encontramos muchos de interés clínico como la tenia. La tenia es un céstodo, han escuchado de tenia solium y tenia saginata. Entonces, tenia y menolepis son grupos de interés clínico bastante importantes. Y dentro de los tremátodos existen otras especies también de gusanos tremátodos como Schistosoma o Fasciola, que también son importantes dentro del campo de la. Entonces, como ven ustedes ahí, pues hay este es más o menos lo que vamos a ver, lo que vamos a ver dentro de la asignatura. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿qué libro nos recomendaría? Yo tengo unos PDFs, yo se los hago llegar con Marian o cuando tengan en el grupo. Carachas, me dice que no tengo minutos. Bueno, pónganme cuidado, si se me acaba el tiempo, volvemos otra vez y nos conectamos porque tengo que terminar una parte, ¿listo?
Yo tengo unos libros en PDF que los utilizo mucho, entonces yo se los recomiendo, yo se los envío para que los tengan, ¿vale? O allá en la universidad me entregan una memoria USB y yo le paso los libros completos. Vale, gracias. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de parasitología, tanto de protozoos y helmintos, tenemos que hablar de dos términos. Hoy vamos a hablar solamente de terminología. Vamos a hablar de las formas de resistencia y de las formas y la forma vegetativa. La forma de resistencia es aquella que utiliza el parásito para, como su nombre lo indica, para poder resistir cuando se encuentra por fuera del huésped definitivo, que en la gran mayoría de los casos, no en todos los casos, es el hombre. Entonces, esta forma de resistencia le permite al parásito vivir en el medio exterior, vivir en el medio ambiente y completar un ciclo para poder llegar al huésped definitivo. En este caso, en el caso de los protozoos, esta forma de resistencia se llama, que estamos hablando aquí, esto se llama un quiste o quiste. Para este caso que estamos viendo acá, esto es un ooquiste. Ooquiste se le denomina ooquiste cuando estamos hablando del género Coccidio, cuando estamos hablando de Cryptosporidium, Toxoplasma, Isospora, como es este caso. Esto es un ooquiste de Isospora, que contiene en su interior dos esporoquistes, que son estos, y cada esporoquiste, como ven ustedes aquí, tiene 4 esporozoitos. Es decir, de este ooquiste de Isospora salen 8 parásitos. ¿Ya? Porque de cada uno de estos se forma un parásito. Y la forma vegetativa, que es la forma que hace daño, que es la forma que se alimenta de tejido, ¿sí? Que es la forma que se alimenta de tejido, se le conoce con el nombre, generalmente se le conoce con el nombre de trofozoito o zoito. Esto que ven ustedes acá es un trofozoito de Leishmania, que también en este caso de Leishmania se le llama tripomastigote de Leishmania. Este es un parásito, le dicen un parásito devorador de carne porque se alimenta de tejido, de carne, de músculo. Entonces es la forma vegetativa en los protozoos. Se les llama trofozoitos en términos generales, pero dependiendo de la especie tienen otros nombres. Que es la forma que hace daño, la forma que se alimenta de tejido, ¿vale? En el caso de los helmintos, a esa forma de resistencia se le llama huevo. Se le llama huevo la forma de resistencia. En este caso, esto es un huevo de Trichuris trichura o Trichuris trichuria. Es la forma que está en el medio exterior, que es muy resistente. Miren, estos, en este caso, por lo menos en el caso de Trichuris y Ascaris, la forma de resistencia, si están en condiciones ambientales con suficiente humedad y todo este tema, pueden vivir y ser viables hasta 10 años viviendo en el fango, en la tierra y este tema. Y la forma vegetativa de los helmintos se le llama larva, como en este caso, esto es una larva o un simbionte, también se le llama simbionte, una larva o simbionte. Para el caso de los nemátodos, ¿sí? Esto es una filaria, esta se llama, a ver, déjenme acordarme, Wuchereria bancrofti. Esta es la que produce elefantiasis. Y en el caso de los céstodos, en el caso de los céstodos también es una larva que generalmente se le llama, es un metacéstodo, ¿sí? Es un metacéstodo, pero son las formas vegetativas, son las formas que se alimentan de tejido, que se alimentan de sangre, y son las formas que hacen daño. ¿Entendido? Sí, señor. Cuando estamos hablando de huéspedes, vamos a hablar de que el huésped definitivo es el hombre, ¿sí? El huésped definitivo es el hombre. En la gran mayoría de los casos, hay excepciones.
como en el caso de la malaria, que en la malaria el huésped definitivo no es el hombre, en la malaria el huésped definitivo es el mosquito, es el Anopheles, pero el daño lo hace en el huésped intermediario, donde aparecemos nosotros, que en ese caso, pero en la gran mayoría vamos a hablar de huésped definitivo, el hombre como huésped definitivo, ¿listo? Huésped intermediario, no todos los parásitos tienen huésped intermediarios. Hay algunos que solamente tienen un huésped definitivo, como es el hombre. Un ejemplo es Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides tiene un huésped definitivo que es el hombre. Pero una gran mayoría de parásitos tienen huéspedes intermediarios, ¿sí? Que generalmente son animales o son insectos, ¿sí? Porque dentro de los huéspedes intermediarios podemos encontrar insectos. Este es la foto del Anopheles, por eso lo coloco aquí como huésped definitivo. ¿Sí? Y entonces dentro de los huéspedes intermediarios vamos a encontrar una gran variedad de animales, como ratones, perros, o de insectos, ¿sí? De insectos, o de artrópodos, como en el caso de los moluscos, que sirven para que el huésped, el parásito, tenga transformaciones fisiológicas y sirven para que el parásito pueda llegar a su huésped definitivo. Más adelante profundizamos un poquito en ese tema. Entonces, para que lo tengan, tenemos huésped definitivo, el hombre en la gran mayoría de los casos, y huéspedes intermediarios que le permiten al parásito poder completar su ciclo de vida y poder llegar al huésped definitivo. Decirles que las enfermedades infecciosas son enfermedades... háganme un favor, si se me cortan, alguno de ustedes me escribe y yo le mando el nuevo link, ¿vale? Sí, señor. Decirles que las enfermedades infecciosas que son producidas por parásitos, pues constituyen uno de los principales problemas de salud pública. La Organización Mundial de la Salud considera a estas enfermedades como uno de los principales problemas de salud que afronta el hombre en estos momentos, y tenemos un caso típico y que es muy conocido ya por todos nosotros, que como es el COVID. Es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad que en la gran mayoría de los casos, conocidas como enfermedades tropicales, porque son enfermedades muy específicas del área tropical, en muchos casos. En otros casos no, porque generalmente a estas enfermedades también les llaman enfermedades de la pobreza, pero en el caso de COVID, como ven ustedes, de pobreza, nada, ¿no? Eso afectó a todo el mundo por igual. Son enfermedades que traen consigo un alto costo a nivel de vidas humanas, entonces presentan en una gran mayoría una alta tasa de mortalidad y presentan también un alto costo en el manejo de la enfermedad, por lo tanto presentan una alta tasa de morbilidad. Las enfermedades generan tasas altas de mortalidad, con costos económicos muy altos para los humanos, especialmente asociado en el manejo que se le da, ya que muchas de ellas generan fases de hospitalización largas, manejan costos económicos a nivel de medicamentos o de profesionales de la salud para que nos atiendan, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente hablemos de la salud humana, sino hablamos también de la salud, no solamente a nivel humano, sino a nivel de los costos que estas mismas enfermedades generan a nivel agropecuario, agroindustrial, tanto en animales, ganado bovino, equino, porcino, avícolas, no sé cómo le dicen a los conejos, bueno, en todo ese tipo de animales de crianza, de producción. Y a nivel de plantas, los parásitos generan muchos daños a nivel de este campo, entonces con costos económicos que son bastante altos. Como les decía, esto es una filaria, es un nemátodo que afecta a los humanos, ¿sí? Esta se llama Wuchereria bancrofti. Estas enfermedades se encuentran en los principales, ya les decía, movilidad en todas las regiones de África. Sí, señor.
Bueno, entonces, como les decía, estas enfermedades constituyen un grave problema de salud pública por las altas tasas de mortalidad que generan, especialmente en las zonas conocidas como zonas en vías de desarrollo o países subdesarrollados, y especialmente ubicados en la zona tropical. Aunque yo considero que más que países subdesarrollados, esto es un problema, claro, que está asociado a la falta de políticas en salud pública claras, concisas, certeras, pero también está asociado un poquito a un tema de educación en salud. Un tema de educación en salud que a veces la ignorancia es atrevida y la falta de conocer esta temática pues nos lleva a veces a cometer algún tipo de, de cosas que se salen de un poquito de la lógica, como en el caso, no sé cuántos de ustedes no estén vacunados y sean personas que vayan en contra de las vacunas. Pero bueno, eso lo discutimos cuando estemos allá de frente ya en la universidad, porque es que yo no coincido que un estudiante de medicina no esté vacunado, ¿no? Aunque sé que hay muchos problemas, se han presentado muchas cosas con este tema de las vacunas, pero realmente la tasa de morbilidad, de mortalidad y la solución a este problema lo está dando la vacunación que se está enfrentando, pero bueno, eso no es para ahorita, eso lo hablamos después. Entonces, estas son enfermedades de alto impacto. Esto que ven ustedes ahí se llama elefantiasis. Vamos a ver si puedo volver a la diapositiva anterior. Este es el parásito que produce la elefantiasis y esta es la enfermedad que produce. Se llama, bueno, al igual que la anterior, esto se llama filariasis linfática o elefantiasis, igual que esta diapositiva. Eso es filariasis, igual que esta diapositiva, son filarias. Eso se acumulan en el tejido linfático, taponan los conductos linfáticos y producen engrosamiento de los tejidos y esto que ustedes están viendo ahí. Bueno, el número de organismos parásitos es muy grande. Creo que en los humanos ahorita hay registrado más de 350 formas parásitas. Hay más, ¿sí? Y como les digo, uno de los principales problemas que tenemos asociados a este tema es la zoonosis parasitaria. Miren, los animales generalmente sirven como huéspedes e intermediarios como huéspedes intermediarios de los parásitos para poder llegar al hombre. Muchos de esos parásitos son parásitos de los humanos que utilizan los animales para poder llegar al hombre. Eso se le llama una zoonosis parasitaria. Pero de igual forma, muchos animales tienen sus propios parásitos que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, no pasa nada ni nos hacen daño, ni nos afectan, pero en muchos casos evolucionan, mutan, cambian, como pasó con el tema del COVID, y pueden generar daños graves, daños importantes en el humano. Entonces, esto que ven ustedes aquí es un parásito nemátodo conocido como una hembra partenogénica, es una hembra de Strongyloides stercolaris, ¿sí? Esta es una hembra filariforme, produce una enfermedad de consideración clínica con afectaciones graves, si hay reinfecciones. Esto es un ectoparásito. Un ectoparásito, es decir, es un parásito es un organismo que vive del humano y vive fuera del huésped humano, es un anófeles, ¿sí? Es un vector. ¿Reconocen esta lesión? No, profe. ¿No la reconocen? Esta lesión que está aquí en el ojo se llama síndrome de Romaña. Es una característica clínica que aparece en pacientes con enfermedad de Chagas. No en todos los pacientes, pero sí en una gran mayoría de los pacientes. Después les comento por qué se presenta. Entonces, como les decía, hay muchas formas parásitas que generalmente están de los humanos y luego a través tienen de huésped intermediario los animales y a través de esas formas pueden llegar a los humanos.
De ahí, pues como les decía, la importancia que tienen estos parásitos en salud pública, ya les había comentado las razones, tanto a nivel de que se presentan por la infección de estos parásitos, no solamente por el tema de afectación a la salud y el manejo de esas afectaciones, sea porque el paciente, costos hospitalarios, costos de laboratorio, costos en personal médico, costos en incapacidades, que todas estas costos en medicamentos, que todas estas enfermedades generan. Bueno, aquí otra revisión de estas zonas parásitos. Esto que ven acá, no, gracias a Dios no la tenemos acá, aunque sí tenemos el vector. Sí podemos tener el huésped intermediario, que conocen como pulga de agua. Esta enfermedad se llama dracunculiasis, Dracunculus medinensis. Aquí es más o menos lo mismo. El parásito se desarrolla por debajo de la piel. Esto es malaria. Esta enfermedad es una especie, dentro de la leishmaniasis encontramos cuatro clases de leishmania. Está la leishmaniasis cutánea, está la leishmaniasis mucocutánea, está la leishmaniasis visceral, y está este tipo de leishmania que se llama leishmaniasis difusa. ¿Ya? Es un paciente con leishmaniasis difusa. Esto es un chagoma producida por un parásito, por una filaria, cosa que se llama un oncosarcoma. Esta es la misma lesión que les mostré de un paciente con síndrome de Romaña. Este es el otro tipo de leishmania, esta es leishmaniasis difusa y este se llama leishmaniasis mucocutánea. ¿Sí ve por qué al parásito le llaman devorador de carne? Se come todo el tejido. Todo el tejido. Bueno, esto es malaria. Esto se llama filariasis linfática. Ya les había mostrado unas imágenes anteriores, o elefantiasis, porque el pie adquiere la forma de la pata de un elefante. Ay, ¿qué pasó? Profe, ¿a lo que se refiere con filiariasis y elefantia es lo mismo? ¿Cómo? Es que, pues ahorita usted dijo que era filiariasis, filiariasis y elefantitis, ¿sí? ¿Es lo mismo? No, elefantiasis. Ah, elefantiasis. No, es que dentro de las filarias hay una filaria que se llama filariasis linfática, porque hay varios tipos de filariasis, ¿sí? Pero lo que es filariasis linfática es la misma elefantiasis, que es este caso. O sea, a esto le podemos llamar filariasis o filariasis linfática o elefantiasis, que es el nombre común. ¿Hay alguien de Ocaña por aquí en los que están conectados? Sí, señor. Yo no sé si ustedes, yo también soy de allá, de Ocaña. ¿Ustedes se acuerdan cuando, no sé ahora porque tengo años de no ir, pero antes cuando iba uno al Agua de la Virgen, veía uno pacientes de este tipo que se ubicaban ahí cuando uno comenzaba a subir las gradas? ¿Todavía se ven o no? Sí, profe, pero A pues por la veces. pandemia ha disminuido. Sí se ven todavía. Sí, señor. Vale, ese es un casito que sería muy bueno empezar a averiguar, a estudiarlo, mirar ese tipo de pacientes, de dónde son, porque me parece que este tipo de pacientes vienen de la región del Catatumbo, como por el lado de Convención, pero cuando estamos en clase hablamos, ¿vale? Con los de Ocaña. Hay que mirar si hacemos un trabajito de investigación en ese campo. Bueno, luego vienen los parásitos que producen estas enfermedades. Esto es un céstodo, es una tenia. Se caracteriza por la presencia de 4 ventosas que le permiten adherirse a los tejidos de las paredes intestinales, y esto que se llama rostelo o corona radiada, que es la estructura que ellos utilizan para alimentarse. Esto es ya una fotografía de una tenia, son animales bastante grandes. Por decirles algo, tenia saginata puede llegar a medir entre 13 a 15 metros, entonces es bastante grande, pueden producir obstrucción intestinal. Tenia Diphyllobothrium latum, que es otro cesto, puede llegar a medir 20-25 metros de largo, para que vean ustedes el tamaño. Estos son amastigotes de leishmania, ¿sí? Es la forma intracelular de la leishmania, la forma también invasiva que hace daño. Ven otra fotografía de himenolépidos, muy parecido a tenia. Estos son
Parásitos de Plasmodium, reventando, aquí están, mire, se dividen dentro del glóbulo rojo y lo revientan y se liberan. ¡Hala! ¿Por qué me sale esto? Vale. Seguimos viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Eh, Esto es un ectoparásito, es un mosquito, es un vector, se llama lutzomía, ¿sí habían escuchado hablar de ella? Se llama lutzomía o le dicen, sí ve que tiene, le dicen palomilla, porque todas las alitas están cubiertas de pelitos, ¿m? O le llaman también mosquito quemador, porque cuando le pica a uno eso siente un quemonazo. Es la que transmite leishmania. Estos son parásitos de Plasmodium. Formas tripomastigotas de leishmania. Bueno. Solamente en la historia de la parasitología, solamente hacerles una remembranza, los parásitos son formas, son organismos que han vivido asociados con los humanos desde que el mismo humano era una estructura, era un organismo primate, han coevolucionado con los humanos. Se conocen referencias históricas, referencias a través de la historia de cómo esos parásitos han convivido con los humanos y han generado lesiones de interés. Estas son figuras precolombinas del siglo I antes de Cristo, figuras de la cultura de los incas, donde se reflejan el daño generado por los parásitos a nivel de la mucosa nasal, de la mucosa de la nariz oronasal. ¿Sí? Esto es producido por leishmania, por leishmaniasis muconasal. Entonces, estas son figuras precolombinas que vienen con estas lesiones. Igual aquí, figuras precolombinas de personas con deformaciones en la nariz o en la boca o labios producidas por este tipo de parásitos, y aquí fotografías de pacientes con características clínicas muy similares. Bueno, ya esto ya lo habíamos hablado, ya les había mostrado. Solamente aquí viene la rama de la antropología, porque los artrópodos son vectores o son hospedadores intermediarios de mucha importancia clínica, especialmente a nivel de los platelmintos, especialmente el grupo de los insectos, ¿sí? Donde encontramos, por nombrar algunos, Aedes aegypti, donde encontramos anopheles, donde encontramos diatominos, donde encontramos, bueno, muchos pulgas, que son vectores o huéspedes intermediarios de parásitos, y los crustáceos también, donde hay un número considerable de estas formas de animales que se constituyen en huéspedes intermediarios para los humanos. Aquí vemos una relación de parásitos que vamos a ver. Entonces, dentro del grupo de las amebas vamos a encontrar de interés clínico como entamoeba histolítica, pero otro buen grupo de amebas como Bispar, Harmani, Coli, del género Iadoema, del género Blastocystis, que no son parásitos, pero sí se les considera comensales o parásitos oportunistas. Son organismos que viven dentro del huésped humano, en el intestino delgado, que no generan mayores daños, pero cuando el paciente se vuelve inmunosuprimido, deja de ser un organismo comensal y pasan a convertirse en un organismo parásito. Entonces son de consideración clínica. Igual en flagelados, destaco Giardia lamblia, como un parásito intestinal de interés clínico. Chilomastis mesnili también puede ser. Dentro de los ciliados intestinales, como les digo, se resalta Balantidium coli, ya se lo había nombrado. Dentro de los coccidios son muy importantes Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora. Sarcosis también puede tener interés clínico.
Dentro de las microesporas, estas esporas Enterocitozoon y Microsporidium también tienen interés clínico. Ya les había hablado de los esporozoarios, Plasmodium, Vivas, Ovale, Falciparum, Malaria A. Y esta que ustedes ven aquí, que se llama Babesia, es un plasmodium que se transmite a través de la picadura de la garrapata. En el ganado bovino genera una enfermedad muy, muy parecida a la malaria. En nosotros genera una clínica muy asociada a la malaria, pero no tan grave, pero sí puede complicar un poquito al paciente. Entonces tiene interés clínico, ¿vale? Dentro del grupo de los protozooflagelados tenemos el grupo grande de Leishmania, sí, que hay más, no solamente estas. Aquí falta hasta una nueva, no, hace años apareció, que es la Leishmania colombianensis. El grupo de Trypanosoma cruzi, que transmite la Chagas, y una enfermedad que no la tenemos acá, que es Trypanosoma brucei, que transmite la enfermedad del sueño. No es muy conocida en este lado, no la tenemos. Amebas de vida libre de importancia clínica son amebas que están viviendo en el agua, que no tienen al hombre como un huésped definitivo, son amebas que viven en el agua como organismos de vida libre y se alimentan en su momento de otras amebas, pero cuando el hombre se cruza en su camino e invaden al huésped humano, se vuelven muy agresivas, especialmente en Eglaria fulleri, que es una ameba que en 3 días, 4 días puede matar a un huésped humano, bastante agresivas. Otros flagelados de interés clínico como Trichomonas tenas o Trichomonas vaginalis, que ya les había comentado. Otros coccidios de interés clínico como Toxoplasma gondii, que es una enfermedad de importancia clínica, especialmente en madres gestantes, mujeres embarazadas. Esporozoarios como Pneumocystis carini también, y otros microsporas, ¿sí? Otros microsporidios, especialmente Microsporidium como tal, que es una espora de gran interés clínico. Bueno, dentro de los helmintonematos, pues dentro de los parásitos intestinales, pues sale Ascaris, Ventricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma necator americanos, Strongyloides percolaris, Trichuris trichura. Trichostrongylus y Capillaria philippensis se pueden presentar, son muy raros, pero bueno, pueden llegarse a presentar. Dentro de los císticos tenemos a Trichinella spiralis, Toxocara, Ancylostoma brasilensis caninum. Estos dos parásitos son parásitos del perro y del gato que afectan a los humanos. Ya Dracunculus medinensis, que les comentaba, les mostraba la fotografía, que gracias a Dios no lo tenemos acá. Toxocara canis, también de interés clínico. Capilaria hepática, también de interés clínico. Dentro de los helmintos sanguíneos, pues tenemos las filarias, esta Rubicereria bracrosti, Brugia malayi, Oncocerca bulbulus, que la tenemos acá. Entonces son parásitos de interés para nosotros, porque hay algunas que no las tenemos, no son zonas endémicas de la enfermedad, entonces pues no las vamos a ver. Es muy raro que podamos ver un paciente de este tipo. Intestinales como cestos intestinales como Diphyllobotrium, Hymenoleuca diminuta, y Taenia solium y Taenia saginata. Especialmente Taenia solium cuando se vuelve un parásito hístico, ¿sí? Que produce una enfermedad que se llama, no sé si la han escuchado, que se llama cisticercosis, especialmente la que es conocida como neurocisticercosis, que tiene un interés clínico bastante grande. Y ya los trematos intestinales, fasciola hepática, Paragonimus westermanni, que lo podemos tener acá, y Schistosoma, que no lo tenemos acá, pero lo podemos tener en Venezuela. Entonces, como ustedes saben, todo lo de Venezuela, pues lamentablemente nos llega acá. ¿Alguno de ustedes es de Venezuela? Chicos. Creo que no, profe. Creo que no, profe. Vale. Yo creo que sí hay, o sería en investigación. Alguno fue a hablar conmigo y era de Venezuela. Lo que le digo, dentro del grupo de los arácnidos nos interesan las garrapatas como huéspedes intermediarios.
Los crustáceos, estos ciclópteros, son muy importantes a nivel de cestos. Entre los insectos hay un grupo grande. Las cucarachas como vectores, muchas enfermedades. Los hemípteros, los diatominos que permiten la leishmania, las moscas, los mosquitos, pulgas, son de mucho interés clínico. Decirles que hay dos tipos de hospedadores, ya les había hablado, el hospedador definitivo, que en la gran mayoría de los casos es el hombre, y el hospedador intermediario, que hay varias clases de hospedadores intermediarios, ¿sí? Hay huéspedes, hay parásitos que tienen más de un hospedador intermediario. Hay huéspedes que tienen un hospedador, hay otros que tienen 2 hospedadores, hay otros que tienen hasta 3 hospedadores. Entonces, eso va cambiando un poquito dependiendo del tipo de parásitos, pero que son muy importantes dentro de la relación de huésped-parásito. Están los hospedadores paraténicos, que son huéspedes que no lo necesita el parásito para poder terminar su ciclo de vida, pero que le pueden servir al parásito para poder llegar a su huésped definitivo. Entonces son hospedadores accidentales que le sirven al parásito para poder completar su ciclo de vida. Y están los hospedadores accidentales como tal, que eso sí no tienen ninguna relación con el huésped, no le sirven para nada y generalmente se constituye en una afectación para el parásito porque generalmente el parásito no se puede desarrollar en ese huésped. Nosotros, de igual forma, pues, a veces como huéspedes somos huéspedes accidentales de muchos parásitos sin que se generen mayores problemas. Hay ciclos de vida directo cuando el parásito llega de una forma directa sin utilizar huéspedes intermediarios. El parásito tiene un ciclo directo con nosotros, no tiene huéspedes intermediarios. Y ciclo de vidas indirectos cuando el parásito tiene huéspedes intermediarios y para poder completar su ciclo de vida necesita de estos huéspedes intermediarios. Listo, chicos. Entonces, dejemos aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Espero que nos veamos ahí en la facultad. ¿Listo? Listo, profe. Hasta luego, que esté bien. Vale, profe. Hasta luego, Profe, que tenga buena tarde. Hasta Cualquier luego. cosa.